La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Quiero hablarles acerca del tema deleítate en el Señor siempre. Hay un salmo, el Salmo 37, especialmente en el versículo número 4. Dice allí la palabra del Señor: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Me gusta esa escritura, porque hay un secreto cuando nosotros decidimos servir al Señor con deleite, deleitarnos en el Señor, deleitarnos en Dios. Y esto hace una gran diferencia entre una persona religiosa y una persona verdaderamente cristiana. El cristianismo, aunque se practican actos religiosos, porque la religión pura y sin mácula delante de Dios es guardarse sin mancha de este mundo y visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, dice el libro de Santiago, pero el evangelio en sí es una vivencia, es más allá de una religión, de un acto religioso, es una vivencia. Es un vivir diariamente, y en este vivir con Dios, entonces debemos recalcar esa palabra deleitarnos. Porque hay personas, he visto personas religiosas que tienen su religión, tratan de servir a Dios, pero no viven la vida deleitándose en el Señor. Casi para algunos, yo visualizo que fuera como si fuera una carga. Servir a Dios, pero la verdad es que servir a Dios no es una carga. Servir a Dios es un deleite, debe ser un deleite. De hecho, Dios quiere que nos deleitemos en el Señor. Dios no quiere que vivamos una vida sirviéndole a Él con caras de preso o agriados. No, esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que le sirvamos con deleite. Por eso aquí esta escritura dice: deleítate a sí mismo en Jehová. Dios quiere que tú te deleites en el Señor, que te deleite servir al Señor, que no sea una carga para ti, que no sea una imposición, que sea un deleite, que tú puedas servir a Dios de esa forma. Porque la Biblia dice que el Señor es el Espíritu, dice la Biblia. Dios es Espíritu. Jesús dijo a la samaritana en Juan capítulo 4, dice: Y Dios es Espíritu, y Dios, como Él es Espíritu, Él busca verdaderos adoradores que le adoren y le sirvan en espíritu y en verdad. Tales adoradores Dios busca que le adoren. O sea, Dios quiere que el hombre y la mujer le sirvan, pero en espíritu y en verdad, con deleite, con deseo genuino de servir a Dios, no como una carga. El Evangelio no debe ser una carga. El Evangelio no debe ser una cuestión de solo preceptos de cumplir. No, es una vivencia. Y ese es clave, ese es un secreto para vivir una vida victoriosa en la voluntad de Dios. Vivir la vida deleitándose en el Señor, porque esto es un deleite. Pueden venir luchas, batallas, pruebas, enfermedades. Todo eso viene porque estamos viviendo un mundo imperfecto, y eso parte de la vivencia. Pero a pesar de todo lo que venga adverso, nosotros podemos entrar, como yo digo, en una dimensión espiritual en que podamos deleitarnos en el Señor. Y esa es la clave. Y ese debe ser nuestra meta, nuestro objetivo. Nosotros tratar de entender esto. Por medio de la enseñanza, por esta palabra que Dios te está dando a través de mis labios hoy, que tú puedas entender que el Señor quiere que tú le sirvas, pero que le sirvas con deleite, que le sirvas en espíritu y en verdad, que a pesar de las luchas, las batallas, puedas entender eso. Y eso se consigue con el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es que estudiamos la Biblia, por eso estamos trayendo estas enseñanzas, por eso invitamos a las personas para que se unan a nosotros a estudiar la Biblia en células, en los hogares, en las iglesias, en diferentes lugares, para que comprendamos la Biblia, porque la Biblia
es el manual de Dios y ella nos enseña cómo vivir la vida que agrada a Dios. Y a través del conocimiento de la Biblia vamos a entender lo que significa deleitarnos en Dios, aun cuando tengamos diferentes problemas y luchas como todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque entendemos el poder de Dios y entendemos lo que es Dios y lo que somos nosotros. Cuando nosotros entramos en esa dimensión de entender lo que es Dios, la voluntad de Dios para nosotros, que es plenitud, la Biblia lo dice en 3 Juan capítulo 1, verso 2, dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el resumen de la voluntad de Dios. El resumen de la voluntad de Dios es que vivamos vidas victoriosas, en plenitud, eso es. Y entonces cuando conocemos la Biblia, conocemos quién es Dios, el Dios todopoderoso, creador del universo, quiénes somos nosotros, que somos sus hijos, su especial tesoro, y comprendemos la voluntad de Dios a través de la Biblia, que Dios quiere que vivamos una vida plena. Entonces eso nos da a nosotros fe. Eso produce fe, porque la fe viene por el oír del conocimiento pleno de la verdad de Dios que está en la Biblia. Cuando conocemos la voluntad de Dios en nuestra vida, entendemos la voluntad de Dios, entonces eso produce fe en nosotros. Y con esa fe es que entramos en esa dimensión espiritual y podemos vivir en la vida, disfrutando la vida cristiana, aún los problemas, las luchas, las batallas, porque entendemos que Dios es soberano, creador del universo, controla toda la creación y nosotros le pertenecemos a Él y somos su especial tesoro. Así que todo lo que Dios permita en nuestra vida, dice la Biblia, a los que aman al Señor, todas las cosas ayudan para bien, aún las adversidades. Y nada nos podrá separar del amor de Dios, siempre y cuando nosotros estemos en su voluntad y estemos dispuestos a servirle. Ni lo alto, ni lo profundo, ni lo bajo, ni ángeles, ni principados, ni potestades, nada nos podrá separar del amor de Dios en Cristo Jesús, cuando estamos en esa armonía, sirviéndole al Señor sin apartarnos de su presencia y su voluntad. Y al entrar en esa dimensión, que entendemos que Dios es soberano, creador del universo, nosotros somos su especial tesoro, sabemos que lo que ocurre en nuestra vida, si Él lo permite, va a ser para nuestro beneficio. Y al tener esa mentalidad, eso produce fe. Y esa fe nos hace vivir esta vida como dice la Biblia, en deleite en el Señor, deleitándonos en el Señor. Y nos podemos deleitar aún en las pruebas, en las tribulaciones, sabiendo que la prueba y la tribulación, yo lo digo así, son medios para Dios hacer milagros. Cuando vienen problemas a tu vida, cuando vienen necesidades, son oportunidades, no son problemas, no los llames problemas. Llámalo oportunidades, oportunidades para Dios hacer milagros en tu vida. Y anda en esa perspectiva y ten esa fe, ejerce esa fe. Dios quiere que le demostremos su fe con acciones. Creemos en la palabra, confiamos plenamente en Él y entramos en esa dimensión de darle gracias a Dios por todo lo que ocurre en nuestra vida. Deleitarnos en el Señor, gozarnos en el Señor. Gozarnos en todo momento. La Biblia lo dice así: estad siempre gozoso. Y siempre es en las buenas, siempre es en las malas. ¿Por qué? Porque entendemos eso y entonces entramos en esa dimensión espiritual de darle gracias a Dios por todo, porque todo obra para bien en nuestra vida. Y nos deleitamos en el Señor. Esa es la voluntad de Dios, que tú te deleites en el Señor. Esa es la perfecta voluntad de Dios. Pero tiene que ser en ese conocimiento. Cuando entras en ese conocimiento, que entiendes que Dios es soberano, que Él es el creador del universo, que tú eres su especial tesoro, tú entiendes que Él tiene cuidado de ti y que Él cumplirá su propósito en tu vida. Por lo tanto, tú entiendes que no importa lo que ocurra, te va a ayudar. De alguna forma, para bien te va a ayudar. Y Dios cambia las maldiciones en bendición. Si hay algún problema o alguien te ataca, Dios convierte esa maldición en bendición. Y Él pelea por nosotros las batallas. Así, ¿por qué entonces vamos a temer? Entonces lo que tenemos que hacer es servir al Señor. Entrar en esa dimensión espiritual. En lo que llama la Biblia el secreto de Dios. Me encanta eso. Cuando uno entra en esa dimensión del secreto de Dios, conocer el secreto, allá estar en el secreto, ahí estar en la presencia de Dios. No todo el mundo entra en el secreto de Dios. Hay quienes se quedan en el frosting del bizcocho.
Hay quienes se quedan en la orillita. El Señor le dijo al profeta, no, vete más para adentro, más para adentro. Y él se fue más para adentro, a la rodilla, no, más para adentro, a la cintura, no, más para adentro, a los hombros, no, más para adentro, zambúllete. Y eso es lo que Dios quiere, que nos zambullamos en la presencia del Espíritu Santo, en la presencia de la búsqueda de Dios, en el deleite de servir al Señor. Y cuando tú entras en esa dimensión, para ti no es carga servir al Señor, no es carga buscar a Dios, porque es un deleite orar, es un deleite adorar al Señor, es un deleite leer la Biblia, es un deleite estudiar la Biblia para conocer más a Dios, es un deleite predicarle a las almas, trabajar en la iglesia, es un deleite llenarte del Espíritu Santo, es un deleite amar a las personas, es un deleite servir al Señor en espíritu y en verdad, es un deleite cantar y alabar al Señor. Todo en la vida es un deleite, y esa es la dimensión que Dios quiere que nosotros hagamos. Y mira lo que dice esta promesa: cuando nos deleitamos en el Señor, dice, Él te concederá las peticiones de tu corazón. Ahí está la clave. Lo que tú deseas, lo que hay en tu corazón, entonces Dios va a concedértelo, porque entras en esa dimensión. Y en esa dimensión es la presencia de Dios. Y ahí, en esa dimensión espiritual, el enemigo no puede pasar. Hay un punto de referencia cuando entramos en la dimensión espiritual que el enemigo no puede atravesar. De hecho, la Biblia dice que tenemos un cerco alrededor de nosotros que el enemigo no puede atravesar, a menos que le pida permiso a Dios y que Dios le dé permiso. Y si le da el permiso es para un propósito, ¿ok? Miren, mi hermano, con ese conocimiento, con esa fe, ¿por qué vamos a vivir una vida criada? Debemos deleitarnos en el Señor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hay otro salmo, el Salmo 42, verso 1, que yo lo aplico siempre con esta enseñanza del Salmo 37, 4. Mira lo que dice allí. Dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Y pregunta, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de mi Dios? Fíjate qué tremenda escritura. Como el ciervo brama con las corrientes de las aguas. El ciervo es un animal que cuando oye el rugido de las cascadas, empieza a bramear. Se oye ese bramido que él hace, ese ímpetu, porque eso le causa una impresión tan tremendo que empieza a bramar. Brama por las corrientes de las aguas. Ese es su deleite. Se deleita escuchar ese sonido de las aguas. Y cuando entra en esa posición, el ciervo brama por las corrientes de las aguas. El salmista decía, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Clamamos al Señor, nos deleitamos en Él, entramos en esa dimensión, como dije. Entonces dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo, anhelo llenarme del agua viva. El Señor dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ese es el Evangelio no es algo muerto, no es algo frío, no, el Evangelio es vida, son aguas que corren, es ríos de agua viva, es Espíritu Santo y fuego, es caliente, no frío, no tibio, sino caliente. Eso es la voluntad de Dios. Entonces, nosotros cuando estamos en esa dimensión, que entendemos esto, nos deleitamos en el Señor siempre. Nos deleitamos en el Señor siempre. Debemos hacerlo así. Deleítate en el Señor siempre, en todo tiempo, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y haz eso como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así que el alma nuestra tiene sed de Dios, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Entonces debemos entrar en esa dimensión espiritual y buscar al Señor, buscar a Dios. Hay gente que la oración para ellos es algo mecánico, frío, es algo rutinario, que le causa pesar, que hacen a veces lo hacen por obligación, pero no han entendido esto, no han entendido el secreto de Dios, no se han metido en esa dimensión espiritual, porque cuando tú te metes en esa dimensión espiritual, la oración es un deleite.
el buscar a Dios es un deleite, hasta el ayuno es un deleite. Todo lo que hagamos para Dios es un deleite. ¿Por qué? Porque es nuestra alma llenándose, nuestra alma que tiene sed, que tiene hambre. Cuando buscamos a Dios, entonces se llena, nos llenamos de la presencia de Dios. Al llenarnos del Espíritu Santo, esos ríos de agua viva corren por nuestro ser. Y entrando en esa dimensión espiritual, entonces nosotros vivimos una vida victoriosa. Y déjame decirte, no hay nada que pueda apartarnos de esa plenitud de Dios cuando entramos en esa dimensión, excepto nosotros mismos, que nos descuidamos. Pero no hay por qué hacerlo. Si cada día anhelamos al Señor y desde que nos levantamos en la mañana estamos adorándole, estamos bendiciendo al Señor, cuando vamos a orar, entramos en ese deleite del Señor. Que nuestra oración no sea mecánica, por favor, que no sea mecánica, que tu oración no sea mecánica, que no sea por obligación, que sea hablar con el Señor, deleitarte en el Señor como un amigo, entrar en esa conversación íntima con el Señor, entrar en ese secreto de Dios. Y cuando estamos ahí, entonces el Espíritu Santo nos va guiando cómo vamos a orar y cómo vamos a interceder. Y a veces hay que hacer guerra espiritual, pues hacemos la guerra espiritual. El Señor nos guía a orar y a atar al hombre fuerte, atamos al hombre fuerte, echamos fuera a los demonios, lo que sea, rompemos la unción que rompe el yugo, como sea. Pero aún la guerra, las batallas, las podemos vivir en deleite, en victoria. Eso es lo que Dios quiere para nosotros. Esa es la voluntad de Dios. Fíjate que en Marcos capítulo 12, verso 30, el Señor habló le preguntaron, ¿cuál es el principal mandamiento? Y Él le dijo, el principal mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y de todas tus fuerzas. Es lo mismo. Ese es lo que Dios desea, que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y de todas nuestras fuerzas. Eso es lo que estamos hablando. Eso es vivir esa vida de deleite en el Señor, porque para nosotros lo primero es el Señor. Número uno es Dios y luego amar al prójimo como a nosotros mismos. Cuando amamos al Señor de verdad, nos amamos a nosotros y asimismo amamos a las demás personas. Ok, y hay un versículo más que quiero darte para que lo estudies. Está en Apocalipsis capítulo 2, verso 1 al 7, que habla de la iglesia de Éfeso, que el Señor le dijo que se había apartado de ese primer amor. Y dijo, vengo contra ti, te conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos, que has trabajado, has sufrido mucho, pero muchas veces eso se hace sin deleites, sí, por llenar un expediente o por un cumplido. No. El Señor le dijo, tengo algo contra ti. También que tú hagas todas esas cosas, pero un punto importante. Dice la Biblia, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Es importante tener celo, es importante trabajar arduamente por el Señor, es importante hacer todo lo que dice la Biblia, pero por favor que sea con amor, porque dijo el Señor a esa iglesia, haces todo eso, pero por rutina. No, así no, deleítate en mí, que todas vuestras cosas sean hechas con amor. Vengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Sinceramente, cuando no vivimos esa plenitud de Dios, ese deleite en el Señor, la vida cristiana se hace rutinaria. Pierde el sentido de la vida y esa no es la voluntad de Dios. Dios quiere que nosotros nos deleitemos en el Señor, que nuestra vida sea una vida con el sentido, que el cristianismo sea un cristianismo con sentido. Y eso se consigue cuando nos deleitamos en el Señor siempre. Y ese es el mensaje que Dios quiere que tú reflexiones en esta hora. Yo te pregunto, ¿estás deleitándote en el Señor? ¿Qué cosas estás haciendo que no estás deleitándote en el Señor? Yo creo que analices eso y que lo estudies con cuidado y que luego de esta enseñanza tú puedas reflexionar. Ve un momento de oración con Dios y medita y escudriñate tú mismo dentro de tu corazón. ¿Qué cosas estoy haciendo yo? ¿Estoy sirviendo al Señor por rutina? ¿Estoy sirviendo al Señor por imposición?
o estoy deleitándome en el Señor? Esa es una asignación muy importante que debes hacer en breve cuando terminemos esta reflexión, para que tú analices, y si estás en un grupo que pueda cada uno hacer lo mismo, meditar unos minutos en oración, anotar en un papel qué cosas podemos hacer para superar eso. ¿Qué cosas debemos hacer con deleite en el Señor? ¿Cómo podemos aplicar esta palabra en nuestras vidas? Que puedan quizás surgir algunas ideas extras de cómo podemos superarnos. Porque la vida cristiana es eso. La vida cristiana es deleite en el Señor, siempre. Y cuando entres en esa dimensión espiritual, tú verás la gloria de Dios. Verás cómo Dios concede las peticiones de tu corazón. La Biblia dice, antes que clamen, responderé yo. Porque Él tiene cuidado de ti. Cuando estás en esa dimensión espiritual y estás, como dice la Biblia, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás será añadido. Dios se encarga de lo demás, porque tú tienes la prioridad de buscar al Señor. Yo te invito para que entres en esa dimensión. Esto es un reto. Yo te reto. El Señor te reta a través de mi palabra. El Señor te está hablando hoy, tú lo sabes. Dios te está hablando a través de este mensaje para que entres en esa dimensión espiritual y busques al Señor con deleite. Comienza un periodo nuevo de tu vida cristiana. Dile, Señor, yo no quiero vivir mi vida de esta forma rutinaria, frívola, tibia. No, yo quiero entrar en esa dimensión espiritual, que yo pueda entrar en tu secreto y deleitarme en el Señor. Que todas las cosas yo las haga con deleite en ti, porque yo quiero disfrutar la vida cristiana. Y tú verás, tu vida será transformada y tú vas a entrar en esa dimensión espiritual. Espero que esta palabra sea de bendición para tu vida. Te invito para que lo compartas con otros, para que otros también puedan recibir esta palabra y que sea de bendición también a otros. Que Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.